Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que nos brinda el Señor. Como cada día, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Estoy aquí los jueves con ustedes. Jueves para tratar temas interesantes que tienen que ver con el estudio de la palabra de Dios vista desde una perspectiva pastoral. Mundo Cristiano es un programa que se transmite por este espacio de lunes a viernes bajo los auspicios de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat 86 de esta ciudad de La Romana. Yo soy el pastor Alvin Carrasco. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar sobre la cruz. Durante todo el mes de abril vamos a hablar de la cruz del Señor, de la importancia, de la relevancia de la cruz del Señor y cómo la cruz nos trae salvación. Sobre todo en este mes de abril, este nuevo mes de abril, celebramos la Semana Mayor, la Semana Santa, y entonces es importante volver a recordarle al mundo la importancia de la cruz, el mensaje de la cruz. Antes de iniciar con el tema de hoy, voy a hablar de la cruz, demostración del amor de Dios por el mundo. La cruz, la demostración del amor de Dios por el mundo. Antes de entrar en este mensaje, tengo 3 puntos importantes que destacar allí. Pero antes de entrar en este mensaje, en esta enseñanza del día de hoy, quiero recordarles que estamos abiertos de lunes a viernes, de lunes a viernes la iglesia está disponible para oración desde las 9 de la mañana. El templo está disponible para oración, todo el que quiera ir a orar. Nosotros estamos desde las 9 de la mañana abiertos en la Espaillat 86. Los servicios son martes a las 7 de la noche, verdades bíblicas, jueves a las 7 de la noche también tenemos servicios de alabanza y adoración a Dios. Y los domingos tenemos nuestra escuela dominical a las 9 de la mañana. Y a las 11 de la mañana tenemos nuestros servicios de acción de gracias a nuestro Señor. Tenemos muchas actividades. Este sábado tenemos una majestuosa actividad del Ministerio de la Familia, donde estaremos en un lugar bajo una enseñanza y estaremos almorzando y compartiendo en parejas. Esto es para parejas y esto es previo a nuestra actividad que tenemos una boda colectiva. Este año, va a ser en el mes de septiembre de este año, tendremos una boda colectiva de todos los miembros, de todas las parejas de la iglesia. Atención, si usted quiere participar en nuestra boda colectiva, puede comunicarse con nosotros, puede llamarnos o escribirnos. Puede escribirnos al WhatsApp de la iglesia, que es el 809-556-4337. Ahí puede escribirnos y decirnos: mira, quiero participar en la boda colectiva que tienen en el mes de septiembre, y con mucho gusto lo anotamos para que usted también sea partícipe de nuestra boda colectiva que tendremos en el mes de septiembre. Así que ya lo sabe. Estamos también en el mes del salario. Ya muchas iglesias van a cerrar el mes del salario y es un aporte que hacemos 2 veces al año a las oficinas nacionales de la Iglesia de Dios de la Profecía, donde cada persona aparta un día de su salario y lo envía como ofrenda misionera a la Iglesia de Dios de la Profecía. Así que estamos envueltos también en el mes del salario. Bien, la cruz, demostración del amor de Dios por el mundo. Y creo que esta es la máxima expresión de amor que ha sido manifestada a la humanidad. Tanto la cruz de Jesús como la propia creación del hombre son manifestaciones, y todos los beneficios que Dios le ha dado con esto al ser humano son manifestaciones del amor de Dios por la humanidad. Pero entendamos el aspecto de la cruz. ¿Por qué se manifiesta allí tanto el amor de Dios? Primero, porque Dios manifestó su amor para con la humanidad al crearla.
y el hombre rechaza a Dios de una manera personal, de una manera íntima, rechazó a Dios y se fue del lado de lo que Dios decía que no debía hacerse, que era desobediencia, era una desobediencia total a Dios. Y eso hizo que el hombre muriera para con Dios, o haya una separación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, quien debía acercarse a Dios, porque fue quien falló, fue el hombre, pero en vista de que esa separación lo cegó hacia el conocimiento de Dios, entonces quien hace el acercamiento por esta parte es Dios. Dios es el que prepara el acercamiento para que el hombre pueda venir a él. Y por eso envió como sacrificio vivo a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a morir en una cruz. Por eso es que la cruz es la representación gráfica y real de la demostración del amor de Dios. Por eso cuando hablamos de cruz estamos hablando, debemos ver allí el amor de Dios reflejado hacia la humanidad. Porque la cruz era lo que representa, la cruz y el martirio de la cruz y el sufrimiento de la cruz representa que Dios estaba haciendo algo para que el hombre que era incapaz de acercarse a Dios pueda venir a Dios. Así que con su incapacidad el hombre no podía venir a Dios porque estaba separado totalmente de Dios. Yo suelo siempre ponerlo de esta manera. El hombre vivía en luz, pero el hombre alcanzó por sus propios motus, por su propia decisión, vio la oscuridad y se aproximó hacia la oscuridad. Y una vez que entró a la oscuridad, la luz se alejó del hombre. Que la luz que representa a Dios se alejó del hombre. Por lo tanto, Dios en propiciación para que el hombre pueda ver la luz, entonces pasaron muchos años, muchos siglos, el hombre viviendo en oscuridad, en perdición. Y entonces Dios envía a su Hijo al mundo, que era la señal de luz. Y de eso es que Juan en el capítulo 1 trata. Juan capítulo 1 habla de que la luz vino al mundo, pero ¿qué hicieron los hombres? Los hombres amaron más las tinieblas. Por eso en el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron con ella. Cuando Cristo vino, el hombre vivía totalmente en oscuridad y tiniebla, pero cuando Cristo vino, mostró al hombre cómo estaba. Estaba desnudo, estaba deshecho, era nada delante de Dios. El hombre pudo darse cuenta de su propia condición y eso es lo que lleva al hombre a arrepentirse de la condición y del estado en el que estaba. Entonces, como Dios lo primero que hizo fue enviar a Juan para que Juan anunciara la luz, por eso Juan capítulo 1 dice que Juan no era la luz, pero él vino a dar testimonio de esa luz que vendría al mundo. Y entonces vino la luz que es Jesús, aquella luz verdadera, dice el versículo 9, estoy en Juan capítulo 1, que alumbraba a todo hombre, vino al mundo. Y cuando alumbró a todo hombre, el hombre vio que estaba desnudo, vio su propia condición y entonces era de esperarse que el hombre caminara hacia Dios en señal de que aceptaba la luz de Dios. Entonces esa luz vino al mundo, pero muchos de los hombres no recibieron esa luz, sino que amaron más las tinieblas. Jesús dijo, amaron más las tinieblas porque se dieron cuenta que las obras que estaban haciendo y en el estado en el que el hombre estaba no les gustaba. Pero eso no impidió de que esa luz viniera al mundo. Pero esa luz fue atrapada por los mismos hombres que rechazaron la luz porque encandecía sus ojos y mataron al portador de la luz, a Cristo. Lo crucificaron en esa cruz. Pero al hacerlo también Dios tomó esto como propiciación y todos los pecados, todas las maldades, todas las blasfemias, todo el corazón ennegrecido, la pudredumbre, la putrefacción, la tomó y la dejó clavada en esa cruz donde su Hijo fue crucificado. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea y acepte el mensaje del Hijo, sus obras queden crucificadas allí y la cruz entonces sirva como la demostración del amor de Dios. Lo que el hombre tomó para hacer maldad, para matar la luz que Dios había enviado al mundo, Dios la tomó como un regalo de amor de Él hacia el mundo. Es un poco complicado este tema
teológico, pero es necesario entenderlo. Por lo tanto, la luz, la cruz, perdón, lo que viene a revelar es la profundidad del amor de Dios. Eso es lo que nos expresa a Romanos capítulo 5, versículo 8, cuando dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún estando nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, aún estando nosotros cubiertos totalmente por la oscuridad y por las tinieblas, vino la luz y se sacrificó en la cruz del Calvario para que nosotros podamos abrir nuestros ojos hacia Dios. Entonces, esto demuestra un amor incondicional de parte de Dios. Dios no esperó que el hombre se hiciera digno. Dios no esperó eso, sino que Dios envió a su Hijo, el cual sí era digno, para que su Hijo, a través del Hijo, los hombres pecadores, los hombres malvados, los hombres totalmente ennegrecidos por el pecado, puedan acercarse a Dios. Porque un hombre lleno de pecado, un hombre pecador, es imposible que pueda acercarse a Dios. No puede ni quiere. No puede ni quiere porque su pecado no se lo permite. Así que Dios en propiciación envía a su Hijo para que todo aquel que mire a la cruz pueda encontrar la sabiduría y la profundidad del amor de Dios en la cruz del Calvario. Segunda cosa, este amor, aparte de ser un amor incondicional, es un amor sacrificial. ¿Y qué quiere decir eso? Que Jesús sufrió una muerte cruel, porque no sé si usted se ha puesto a pensar lo difícil que es la cruz, la muerte de cruz. Saber que te van a crucificar, saber que antes de crucificarte te van a latigar, saber que los condenados a la muerte de cruz tenían que se les partía todos los huesos de las piernas para que murieran más rápido, saber que los muertos crucificados eran azotados y saber que aún estando enganchados, aún estando crucificados, se les daba vinagre con hiel mezclado para que su sufrimiento sea mayor. Entonces Jesús, sabiendo que eso era lo que le tocaba a él, fue un amor sacrificial al ir a la cruz y sufrir esa muerte, no por obligación, sino por amor. No porque Cristo estaba obligado. Por eso él dijo, nadie me quita mi vida, sino yo le entrego. Él lo hizo por amor. A eso es lo que se refiere Juan capítulo 15, verso 13, que cuando Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús puso su vida para que el hombre no siga estando en las tinieblas, sino que pueda venir a la luz y pueda resplandecer en la luz. Aparte de ser un amor incondicional y un amor sacrificial, también fue un amor universal. Y entendamos este punto aquí, porque fue para todo el mundo. Este amor sacrificial e universal fue para todo el mundo, no para unos pocos, no para un grupo. Ojo con esto, porque hay una doctrina por ahí que se llama la doctrina de la doble, wow, se me ha escapado el término. ¿Cómo le dicen? Doctrina de la predestinación, la doble predestinación, donde se dice que Dios tomó a un grupo para salvación y tomó a otro grupo para perdición. La Biblia revela que el amor de Dios es universal y según lo expresa Juan 3:16, fue para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Ahí está. Por los de todo el mundo. Por eso que el amor de Dios, esa cruz revela la profundidad de ese amor universal de Dios hacia la humanidad. Tremendo esto, tremendo. Bien,
Segundo punto, porque es importante destacar, este primer punto habla de la cruz que revela la profundidad del amor de Dios. Pero la cruz también revela el puente entre Dios y el hombre. Sin Dios el hombre está totalmente perdido, como decía Blaise Pascal. Blaise Pascal, él usa un término que se conoce desde la parte teológica como la ventana de Pascal, donde Blaise Pascal decía que lo más conveniente en toda la situación es que el hombre crea que Dios existe y que realmente sea verdad. Porque aquí hay un tema de verdad versus creer, donde él decía, si Dios existe y yo lo creo, recibo salvación. Si Dios existe y yo no lo creo, recibo perdición, perdición perpetua. Si Dios no existe y yo lo creo, no pasa nada, dice Blaise Pascal. Y si Dios no existe y yo no lo creo, tampoco pasa nada. Entonces, el único escenario es que Dios exista y que yo crea que Él existe. Una vez más, que Dios exista y que yo creo que Él existe. Ahí sí hay salvación, porque todas las demás o no pasa nada o hay perdición perpetua. Entonces Blaise Pascal decía, yo no me voy a arriesgar. Yo creo que Dios existe y yo sé que Dios existe, prueba de verdad, y yo creo en Él. Y eso me garantiza que cuando me vaya tengo salvación eterna. Entonces, la cruz es el único puente que ha sido establecido de parte de Dios para que el hombre pueda cruzar. El pecado separó a la humanidad de Dios y eso lo tenemos muy claro. Pero la cruz reconcilió al hombre con su creador. Por eso Pablo escribe en Romanos diciendo que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto lo único que hizo esto posible fue el Señor Jesucristo y su muerte vicaria en la cruz del Calvario. ¿Qué pasaba con el hombre antes de la cruz? Lo que pasaba era que el pecado dominaba al hombre y la condena de perdición era inevitable. Imaginémonos un mundo sin la cruz de Cristo. La condena del hombre es inevitable. Imaginémonos un mundo, lo irracional, lo ilógico, lo irrelevante de un mundo sin Cristo, hermano. Esto es algo terrible, ¿eh? Imaginarse a un mundo sin Cristo es algo que no cabe casi mencionarlo en la mente del ser humano ni en ninguna otra. Esto como que se vuelve algo difícil, un mundo sin Dios. ¿Qué podría pasar en un mundo sin Dios? En los escritos de apologética, sobre todo, no recuerdo el libro, pero hay un libro que habla de a ver si me acuerdo por aquí, lo tengo por aquí. Me parece que es el señor William Lane Craig en su libro que se llama Fe Razonable, que habla de la apologética y la veracidad cristiana. En el segundo capítulo habla de lo absurdo de la vida sin Dios, de lo absurdo que es vivir la vida sin Dios, porque vivir sin Dios habla de vivir sin moralidad, pero él también habla allí de lo absurdo que sería la vida sin la mortalidad. Sin mortalidad y sin moralidad. ¿Cuál sería el objetivo de la vida? Imaginémonos solo sin moralidad. ¿Cuál sería el objetivo de la vida? Estamos viviendo solamente para satisfacer nuestros placeres. Así vive mucha gente el día de hoy. Entonces, se vuelve como absurda la vida sin Dios. Se vuelve absurda se vuelve absurdo no creer en la existencia de Dios en este mundo y no creer que Dios en propiciación, Él pagó el precio enviando a su Hijo a este mundo para reconciliar al mundo con Él. Por eso es que habla la Escritura que Dios
por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es lo que nos lleva a la salvación. Entonces, el hombre antes de la cruz, el pecado era que dominaba y estaba muerto sin Cristo. Éramos muertos vivos, respirábamos pero estábamos muertos. Ahora, ¿qué pasa después de la cruz? Después de la cruz, Jesús cargó en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos, porque recuerda que estábamos perdidos y lo que merecíamos, según la justicia, es el infierno. Por lo tanto, Jesús fue por medio de la cruz quien abrió el camino del hombre hacia Dios. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito estaba que era maldito el que perecía, el que moría en un madero. Por lo tanto, Cristo pasa a ser el puente, esa cruz de Cristo pasa a ser el puente entre Dios y el hombre. Lo tercero que quiero tratar, primero recuerde que traté sobre que la cruz es la profundidad, manifiesta, revela la profundidad del amor de Dios. Segundo, que la cruz es el puente entre Dios y el hombre. Y esta tercera parte es que la cruz es la que llega y transforma nuestras vidas. La cruz es la que llega y transforma no solo nuestras vidas, sino la vida de toda la humanidad. La pregunta aquí es, pastor, ¿y cómo lo hace? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, ¿cómo es que la cruz transforma la vida? Primero, trayendo perdón al ser humano. No importa cuán grave sea el pecado, no importa cuán grave sea la maldad, no importa cuán grave sea el rechazo del hombre, no importa cuán grave sea la blasfemia del hombre. Hay perdón en la cruz hay redención y hay gracia. Por lo tanto, si el hombre se acerca a Dios por medio de lo que está escuchando, que estás escuchando, amigo, hermano que me escucha, debe traer en ti fe y arrepentimiento. Y si tú le pides a Dios en tu corazón que perdone tus pecados, no dudes de que Dios automáticamente lo hace. ¿Por qué? Porque la cruz es lo único que nos reconcilia con Dios, dándonos perdón de nuestros pecados. Segundo, la cruz nos da una nueva identidad. Ya no vivimos como esclavos del pecado. Una vez que aceptamos el sacrificio de la cruz, no vivimos como esclavos del pecado, sino que ahora somos declarados hijos de Dios con poder. Todo aquel que cree en Él, a los que reciben su nombre, le da potestad de ser hijo de Dios. Y aparte de darnos esa identidad de ser hijos de Dios, también nos da la esperanza eterna. Y esto es lo que hace la cruz, que garantiza que el hombre tenga vida eterna en Cristo. La cruz garantiza que haya vida eterna en Cristo. Cuán maravilloso fue el sacrificio de la cruz. La cruz es el mayor acto de amor de Dios para la humanidad y a través de ella no solo nos perdona, sino que también nos restaura y nos da vida eterna. El sacrificio de la cruz es el sacrificio de amor más completo que Dios pudo hacer por la humanidad. No lo hace el hombre por el propio hombre, no lo hace el hombre por Dios, no lo hace el hombre por su esposa. Dios lo hizo por el hombre, Dios lo hizo por la humanidad. Entonces, el sacrificio de Jesús debe recordarnos a nosotros que Dios nos amó primero y que nos invita a responder a ese amor con fe y con gratitud. La pregunta es, y a tu vida, cómo la cruz impacta tu vida y cómo ha impactado tu relación con Dios. Yo termino aquí. Antes debo recordar que estamos en YouTube por Mundo Cristiano IDP y también por Spotify. Vaya allá, dele a la campanita para que todos los días le lleguen las notificaciones de cada video o de cada audio que subimos. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador sea sobre cada uno de ustedes.